Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volvimos a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes hicieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos dice que la mayor alegría debe ser el que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, más que los milagros que podemos hacer, más que las cosas extraordinarias que pudiera Dios realizar a nosotros, a través de nosotros. ¿Por qué? Porque lo más importante es permanecer con Él en el reino de la vida. ¿Por qué? Porque pues todos los apóstoles tenían ese poder de hacer milagros. Judas también tenía ese poder, ¿verdad? El hecho de hacer milagros o expulsar demonios, ¿verdad? Someter los poderes del mal, eso no implica que la persona sea realmente una persona santa. ¿Por qué? Porque Dios obra, ¿sí? Aunque a veces los instrumentos no sean los mejores. ¿Por qué? Porque Dios lo que ve es el bien de la persona, no la calidad de vida de la persona. Porque si así fuera, entonces estaríamos muy limitados. El sacramento dependería de la situación de la persona que lo utiliza o del sacerdote. Y entonces la Eucaristía, el sacramento, cualquier sacramento que se diera, no sería posible. ¿Por qué? Porque no siempre también la dignidad, no siempre estamos en la gracia de Dios, no siempre estamos con la disposición espiritual para realizar los sacramentos. Por eso, gracias a esa sabiduría infinita de Dios, no hizo depender los sacramentos del estado de vida espiritual de las personas, del sacerdote, o del predicador, o de las personas que se dedican a evangelizar, ¿no? Sino que él actúa independientemente, por el bien de la iglesia, por el bien de los fieles, de tal manera que Dios actúa a veces, ¿verdad?, sin siquiera uno imaginarse. Entonces, el que se produzcan cosas extraordinarias o que se sometan los poderes del mal no es garantía de una vida de santidad. La garantía de la vida de santidad es el permanecer con Dios en gracia. Esa es la única garantía que podemos tener. De tal manera que puedo pensar en los tan sencillos, tan humildes como San Francisco de Asís. Pero él se llenaba también del Espíritu Santo, malgrado que decía: haz un instrumento de tu paz. Y para ser instrumento de su paz necesitaba pues llenarse del Espíritu de Dios. Por eso Jesús se alegra en el Espíritu al obedecer la voluntad de Dios. Esa es la alegría del Señor, ¿sí? El Señor no era una persona apática, no era una persona iracundo, no era una persona que se dejaba guiar o llevar por los sentimientos viscerales que le surgían por las situaciones de la vida. No, era un hombre que estaba siempre conectado, siempre en dirección, en comunión con el Padre. Por eso, revelar las verdades divinas a los sencillos era muy fuerte de su alegría. Él se alegraba del Espíritu al obedecer al Padre, al revelar a los sencillos la verdad y al ver la transformación en la vida de los demás. Esa es la alegría de Dios, ver cómo nos vamos transformando
de los propios instintos. Ahí empieza. Y entonces este no se reconoce con los leprosos. Y se hacía tanto que en lugar de huir cuando vio un leproso, se bajó del caballo, fue con el leproso y le besó sus llagas. O sea que esa repugnancia natural que sentía, la venció besándole las llagas al leproso. Y entonces se dedicaba a visitar a los enfermos, ayudar a los enfermos, a los pobres, se hizo pobre, comprendió que tenía que vender todo. A tal grado que Dios le dice: construye tu iglesia porque se está cayendo. O sea, la conversión se va dando poco a poco. Y San Francisco va recibiendo esa revelación que se da a los sencillos. ¿Sí? La sencillez no podemos, por la pequeñez o la humildad, no podemos relacionarla con lo material. ¿Sí? San Francisco era sencillo, era humilde y estaba bien acaparado, muy acaparado. Entonces, ¿qué hace? Vaya echando todas las prendas, todo el comercio de su padre, lo echa por la ventana y el padre le da una fortuna, el polvo de casa, todo maltrecho, ¿verdad? Y entonces llega el momento en que descubre que lo que él tiene que hacer es llenarse de lo único que le puede vivir el Evangelio al pie de la letra. Entonces deja todo y le dice a su papá: mira, hago todo, ayúdame, ayúdame a los pobres. Y el papá estaba enfurecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo comprendía. Francisco se había vuelto loco, ¿verdad? Y además no se llamaba Francisco, su nombre verdadero, su nombre de bautismo era Juan, ¿sí? Pero como su padre era comerciante de telas en Francia, y entonces cuando nació Francisco no estaba su papá, estaba en Francia, y entonces la gente le empezó a decir en francés, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estaba bien achaparrado, en su buena cuna, ¿verdad? Lo tenía todo, estaba bien afrancesado, ¿verdad? Entonces le decían Francis, ¿verdad? François. Y ahí viene la palabra, el nombre de Francisco, pero su nombre de bautismo era Juan. Entonces por eso dice: se alegra el Señor, ¿sí? Por ver el cambio en la vida de los demás, la transformación. ¿Y cuál es la fuente de la alegría de Jesús? La obediencia a Dios. La alegría de Jesús proviene fundamentalmente de su plena obediencia al bien y la voluntad de Dios. Por eso decía: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y por eso a nosotros el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad. Porque se tiene que ser nuestro alimento. Buscar constantemente la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Hay un movimiento que es la divina voluntad, ¿verdad? Y la divina voluntad está en la alegría, de las cosas cotidianas de la vida, llevarlas con paz, con alegría. Por eso está una fuente de la alegría, la revelación divina. Dios se revela, Jesús se regocija en el Espíritu
Por eso, el rol del Espíritu Santo, bueno, también es la transformación. Esa es la función del Espíritu Santo, cristificarnos, transformarnos en otros Cristos. Y San Francisco de Asís invitó también a Cristo, que es el único santo que todos, independientemente de su religión, lo aceptan como santo. Que a San Francisco de Asís es santo de devoción, de protestantes, de ateos y de todos, ¿verdad? Él entró en todas las esferas sociales y en todos los credos. Él es aceptado por su Hijo, de tal manera que es el único santo que se dice que todas las generaciones lo hubieran canonizado si todas las generaciones hubieran existido. O sea, así de grande es la transformación. Por eso la alegría del Señor también está ligada a la transformación que operaba en la vida de las personas, pues su amor y su ministerio inspiraron a otros a obedecer a Dios. Por eso muchos lo seguían. El Evangelio dice: multitudes lo seguían, iban para escuchar, para ser sanados, para ser liberados, ¿sí? Para escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra tenía nada. Es que no habla como los escribas y fariseos, habla como quien tiene autoridad. Entonces su palabra llegaba al corazón de quien escuchaba y llenaba el espíritu de aquellos que escuchaban su palabra. Por eso el Espíritu Santo llena de gozo. La Biblia describe a Jesús como lleno de alegría del Espíritu Santo. Y San Francisco se destacó por su alegría. El espíritu franciscano es un espíritu es una espiritualidad que se va desarrollando en la alegría. Y entonces un franciscano dice, pues no vive su espiritualidad. ¿Por qué? Porque la alegría es la esencia del pobrecito. La alegría es lo principal que destaca la vida de la espiritualidad franciscana. Y entonces el Padre Pío, en medio de todos sus tormentos que le causó al camino, de una persona muy alegre, muy vacilona, siempre bromeaba a la gente, siempre le hacía algún chistecito, ¿verdad? Siempre hacía a las demás sentir bien. ¿Por qué? Porque es una persona alegre. El Evangelio no llega al corazón de los demás, sino es a través de la alegría, de la humildad, de la sencillez, de la pequeñez. Por eso, nuestro Señor nos invita a vivir en el Espíritu. El Espíritu mora en nosotros, así el Espíritu moraba en él. Él y el Espíritu actuaban implantando el reino del Padre. De la misma manera que el Espíritu habita en los creyentes, el Espíritu Santo habitaba en Jesús, siendo la fuente de su plenitud y de sus expresiones de gozo. Porque como humano, como persona, necesitaba llenarse, necesitaba el Espíritu. Por eso el bautismo, ¿qué le pasó? ¿Qué dice San Juan? Vi al Espíritu Santo bajar en forma de paloma y posarse sobre él. Y la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escuchen. ¿Y qué dijo Jesús cuando llegó a Nazaret, a su tierra? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para los pobres. De tal manera que es el Espíritu el que mora en Jesús y el que mora en nosotros. Y el mismo Espíritu que mora en Jesús es el mismo que mueve en nosotros. Porque el Espíritu y Jesús trabajan unidos. ¿Sí?
espíritu. ¿Por qué? Porque la alegría en el espíritu va más allá de una sonrisa, de una risota, de una carcajada, de una borbota que de repente habemos personas que a veces nos reímos, todo el mundo se da cuenta de la verdad. Pues no, la alegría del espíritu es algo más profundo. Por eso el texto de Lucas, Jesús exclamó: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. O sea que la alegría no depende de cómo amaneciste. La alegría del Señor no depende de si hoy tuviste problemas o no. La alegría del Señor no se acaba con absolutamente ningún problema de este mundo. Así suframos pérdidas, así suframos enfermedades, así suframos desencuentros con los demás, malentendidos. En el fondo siempre se mantiene esa alegría, ese gozo. Por eso, de la salvación, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que da Jesús? Un hombre lleno de amor, en donde la justicia no da a cada quien lo que merece, porque la justicia divina es amar y transformar la vida de los que lo escuchan. De tal manera que si quiere que Dios haga justicia a alguien, no es algo que te va a borrar. Ojalá Dios te mande bien. Dios le va a partir el corazón. Dios le va a hacer reconocer su pecado. Dios le va a hacer reconocer sus faltas. Dios le va a dar un profundo arrepentimiento y entonces su vida va a ser diferente. Esa es la justicia de Dios. Cuando una persona se convierte, entonces le cayó la justicia divina. Porque no quería, y llegó el momento en que quién sabe qué le pasó, que de repente empieza a ir a la iglesia, que empieza a confesar, y empieza, después de haber llevado una vida tan perdida, comienza a tener un deseo tan profundo de Dios, que en realidad eso es lo que sucede. Le cayó el poder de la justicia divina. La justicia divina no es castigo. Ay, qué bueno que se trata, no se siente. No, eso no es. Ay, qué bueno que Dios lo castigó. No, nada de eso. ¿Sí? Porque inclusive la primera lectura nos habla de ese poder de Dios. ¿Por qué fueron castigados? ¿Fue Dios el que los castigó? Porque mis hijos se alejaron de Dios, ¿o no? Y sufren las consecuencias de sus acciones, pero lo volveré a rescatar. Yo daré el espíritu de esperanza en ellos para que se puedan dejar. Entonces, pidamos a Dios que nos conceda ese espíritu. Al ver el gozo que la salvación traía a sus discípulos y a otros, Jesús se llena de alegría. Jesús invita a experimentar y a compartir esa misma alegría duradera. Y hasta la fecha, ¿qué nos dice San Francisco de Asís a todas las generaciones? Haz un instrumento donde haya otro y en YouTube. ¿Sí? Y allí, otra, donde haya